una charla desenfadada sobre emprendimiento de la mano de sus propios protagonistas. Pasa, pasa, estamos en casa, estamos en Chola. ¿Has tenido una idea genial, pero te has frenado esperando el momento perfecto? La verdad es que ese momento rara vez llega, y nuestro invitado de hoy lo sabe muy bien. Él ha decidido lanzarse al mundo del emprendimiento sin esperar a tenerlo todo atado. Aunque su negocio aún está en desarrollo, ya ha dado un paso muy importante. Ha creado un podcast para compartir su camino y aprender en el proceso. En este episodio hablaremos sobre cómo pasar de la idea a la acción, los retos de emprender soltando la perfección y por qué compartir tu historia desde el inicio puede ser un gran acierto. Alejandro Pérez, bienvenido a Cuéntamelo en Chola. Hola, muchas gracias por invitarme, Yasmina. La verdad que es un placer estar aquí y me encanta cómo has empezado el episodio, ¿no? Hablando un poco de la idea a la acción, porque vamos, seguro que hablaremos un montón, pero yo creo que es una de las cosas fundamentales, que ideas tenemos todos y todas, pero ponerlas en acción es lo que cuesta y es al final lo que marca la diferencia. Así que vamos, me ha encantado la idea que has tenido. Bueno, pues nada, yo encantada también de que estés por aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, para situarnos un poquito, para situar a toda la gente que nos pueda estar escuchando, ¿quién es Alejandro Pérez? Bueno, una pregunta. A ver, pues Alejandro Pérez, voy a hablar en primera persona, que se me hace un poco raro en tercera, ¿Sí, ¿no? no? Eh, pues, a ver, yo soy, pues, bueno, una persona que puede decir que soy emprendedora en práctica, es un poco lo que suelo decir, porque llevo poquito dentro de este mundo del emprendimiento, del freelancing, del hacer un poco un negocio por mi cuenta. Y digamos que, por poner un poco de historia, ¿no? De contexto, yo soy físico, o sea, yo estudié una carrera muy técnica, muy específica. Yo soñaba con ser astrofísico cuando estudiaba la carrera, con ser científico, pero al final la realidad, ¿no? Pues me fue llevando a que la ciencia, por desgracia en España, es algo que está muy maltratada. Y un poco en base a eso, pues también pues empecé a investigar otros mundos que me interesaban y me surgió en ese momento todo el mundo de los datos. El mundo de análisis de datos, de programación con datos, de pues eso, sacar estadísticas. Y luego ya me surgió un mundo nuevo cuando empecé a moverme en el mundo de lo que se llama la ciencia de datos, que es el estudio de cualquier fenómeno físico, de negocio, de lo que sea, para intentar con datos del pasado predecir el futuro. Y a mí eso como que me explotó la cabeza y me empezó a apasionar todo ese mundo. Y nada, fui poco a poco entrando, me especialicé en temas de Big Data, temas de Business Intelligence, que es como se llama toda esa área aplicada a negocio. Ujú. Y luego, pues claro, en los últimos años surgió el boom de la IA y me especialicé, me estudié un poquito temas de IA, lo mezclé con un máster que hice de temas de diseño de servicios usando IA y un poco con eso, pues ya lo que me quedaba era la última pata, que es el empezar a emprender. Y bueno, mientras yo estaba por cuenta ajena, yo trabajaba unos 6 años por cuenta ajena en empresas bastante grandes, internacionales, y digamos que en el último año sobre todo, pues he estado muy activo montando en paralelo mi propio negocio, que como bien dices, empezó un poquito con un podcast, con una serie de cosas y que bueno, poco a poco ha ido derivando a muchas otras que comentaremos, supongo, a lo largo del episodio, ¿no? Sí, claro, vamos a hablar de todo eso, pero ¿cuándo decides emprender? O sea, has comentado que estabas trabajando por cuenta ajena en la empresa. ¿Cuándo llega ese clic, ¿no? Que decimos ese clic mental para decir, bueno, yo quiero hacer otra cosa, quiero tener mi propio negocio? Vale, pues yo creo que se podría decir que fue aproximadamente en 2024, no, 2023. Es que perdóname porque llevo fatal las fechas después del COVID y demás, me cuesta un montón. Y digamos que eso fue, o sea, a finales de año fue cuando empecé el máster de inteligencia artificial, empecé un poco a apasionarme por ese mundo Ujú. y empecé creando el primer podcast, que es The AI Coffee Podcast, que ahora si quieres hablamos un poquito más. Y fue un poco a través de esa creación de contenido, que iba haciendo un poco por ocio, por hobby, cómo empecé a ver que se podía, no sé, pues tener un negocio, ¿no? Aparte, porque fui entrevistando a muchas personas
y un poco, pues sí, iba viendo distintas realidades y como que también me ponía en conocimiento de otros creadores de contenido que tenían sus negocios, que tenían su, no sé, lo que fuera, ¿no? Sus membresías, sus newsletters o lo que fuera. Y un poco eso me empezó a llamar la atención. Y sí que fue poco a poco, porque primero digamos que empecé con el podcast, luego me surgieron algunas oportunidades de formación, de ser profesor de un máster de Big Data, de empezar como a colaborar con algún proyecto como freelance y un poco con eso, poco a poco, pues me fue dando la oportunidad de empezar con otros proyectos mientras seguía full time en mi trabajo por cuenta ajena. Y bueno, yo me di como un tiempo para probar, me quemé un poquito, las cosas como son, pero llegó un Todo esto punto que salió dije, de forma natural, ¿no? O sea, porque tú decides emprender, pero no sabes lo que vas a hacer o sí sabes lo que vas a hacer, porque después, por lo que comentas, estas oportunidades de formación y tal surgen a raíz de que tomas la decisión, ¿no? No previamente. claro, o sea, yo digamos que no, yo creo que se puede decir que no tenía un plan así muy fijo. O sea, yo empecé con la creación de contenido, que era algo que me interesaba un montón. Y fue poco por ir haciendo ese contenido que pues eso, una persona me contactó por LinkedIn y empecé a colaborar con este máster y como que poco a poco fui creciendo y fue poca, o sea, fue como algo que fueron llegando oportunidades de forma un poco orgánica, ¿no? No fue un plan como quien dice voy a hacer esto, el otro, el otro. Sí que es verdad que desde hace unos meses que estoy 100% por mi cuenta, que dejé mi trabajo por cuenta ajena, sí que es cierto que ahora es muy diferente, porque ahora sí que tengo una estrategia, un plan y lo tengo con otra filosofía, pero al principio se puede decir que fue que el propio movimiento me trajo movimiento, digamos. Claro, y al final la creación de ese contenido, pues te dio resultados, ¿no? Porque al final contacta contigo, surgen oportunidades, ¿no? Es decir, que gracias a tomar esa pequeña acción, ¿no? De decir, venga, voy a empezar a mover esto, pues surgen cosas y pasan cosas, ¿no? Efectivamente, o sea, fue literalmente así. Y para mí fue algo también que me sorprendió un montón porque yo no tengo, no sé, estadísticas de millones de seguidores, escuchas, ni mucho menos. O sea, al final yo mi contenido es muy modesto, no me escuchan Ujú. muchísimas personas, pero sí que es cierto que algo que he descubierto en este tiempo es que no es necesario que tengas millones de seguidores para que esto, digamos, funcione, ni siquiera monetizarlo en dinero, ni patrocinios, ni nada de eso. Sí que es verdad que pues, al final te escuchan 50 personas y esas 50 personas, una de ellas te quiere dar la oportunidad o tiene la opción de darte una oportunidad, te ha escuchado, le caes bien, conecta contigo, con tus valores, pues es Ujú. que a nivel de negocio, para mí en mi caso, pues ya me valía. O sea, fue lo que pasó, de hecho. O sea, que en ese sentido sí que me dio sentido. Mm. Vale. Y bueno, has comentado, por retomar un poco, has comentado que bueno, que empezaste sin una idea clara, surgen oportunidades y que ahora, bueno, ya que sí que tienes un plan más establecido, pero bueno, sigues sin estar todo atado, ¿no? Eres un temerario por emprender así, de esta manera. Me encanta que me lo digas. La verdad que a veces siento que sí, pero, o sea, a ver, sí que tengo ahora mismo, sí que tengo un plan, ¿eh? O sea, hoy sí que tengo un plan, Claro, hoy, pero pero sí que no, no empezaste hoy, no empezaste ya no, hace un tiempo y ahí no había plan. no. Claro, lo que sí que es verdad que yo contaba con el hecho de estar en un trabajo por cuenta ajena que me daba esa seguridad y esa estabilidad y que, digamos, al principio me lo tomé como un juego, un aprendizaje y, de hecho, se puede decir prácticamente todos los ingresos del primer año que estuve como autónomo, técnicamente, los reinvertí en el propio negocio. Ya, porque tenía esa baza, esa suerte de que como tenía un trabajo por cuenta ajena que me cubría mis gastos y que me permitía incluso ahorrar un poquito, esa otra pata, pues, o sea, todo lo que iba ganando, pues lo reinvertí en mejorar mi branding, en alguna formación, en alguna cosa que me ha servido para ahora que sí que estoy 100% con ello, poderlo tener un poco más profesionalizado. Que así da menos miedito, ¿no? Imagino. Quiero decir, Hombre, teniendo un poco de aquí y de allá, y ya cuando pues ya tienes todo un poco más profesionalizado, por decirlo así, pues ya puedes soltar, ¿no? Eso que nos daba más seguridad y bueno, y ya ir un poco más tranquilo, ¿no? sí, lo único que también te digo, el momento de dejar el trabajo por cuenta ajena fue un salto muy heavy.
O sea, fue en, bueno, Navidades de entre 2024 y 2025. O sea, de hecho fue creo que el día después de Reyes, o sea, muy a principio de hace 2025, hasta hace relativamente poco, cuando dejé el trabajo por cuenta ajena. Y es verdad que al final, pues sí, tenía un plan, tenía una serie de herramientas que me había estado trabajando en el último año y además, pues tenía ya algún cliente, alguna cosa que tenía por ahí, pero da un miedo bueno, en fin, no quiero decir ningún taco, pero da un miedo muy importante dar Lo puedes decir, ese lo puedes salto. decir. Pues da un miedo que te cagas, o sea, las cosas como son, al final... de hecho, ¿sabes? Lo que me pasa a veces es que me gusta ser también muy sincero, es que también hay muchos días en los que te sientes que la has cagado muy grande. También, no sé si te pasa a ti, pero hay días que, claro, yo en mi caso, yo me fui sin un paro, sin nada, me fui simplemente con un dinero que tenía ahorrado, con una previsión de varios clientes, varios proyectos y alguna cosa que tenía con la idea de poder tener más tiempo y poder trabajar mejor mi estrategia y otra serie de canales de captación y poder trabajarlo, porque sí que me veía que al final, pues es que es muy difícil mantener un trabajo por cuenta ajena a tiempo completo con un emprendimiento, sea el que sea, ¿no? Entonces, al principio me dio esa seguridad, pero llegó un punto que dije, venga, hay que probarlo, todo o nada, e incluso darme un tiempo, y si no funciona, pues no funciona, pero estar así, intentando estar a las dos cosas, también es súper difícil. Así que, bueno, Y di súper el quemado también, salto. ¿no? Porque no hay ni cabeza, ni tiempo, ni ganas, ¿no? Para sostener esas dos cosas. Imagino que es muy complicado porque al final el tiempo es el que es, ¿no? El día dura lo mismo para todos y estar en un sitio. Y luego también pensando en el otro, ¿no? Porque siempre está, ¿no? Yo creo que nos pasa un poco a todos los emprendedores que siempre tenemos ideas, ¿no? Queremos hacer cosas, nos vienen ideas en el sitio menos esperado y al final no tenemos la cabeza 100%, al final es una cosa, ¿no? No sé si esto te ha pasado a ti también. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Entonces sí que la idea un poco de la apuesta que hice hace unos meses era, voy a intentar probar al 100%, darme ese tiempo y esa oportunidad y sí que es verdad que, de hecho fue, eso es lo que dices tú, ya un tiempo, en los últimos meses, como bastante, con bastante actividad y sí que una de mis cosas que aprendí mucho en ese tiempo era ponerme límites. Y es verdad que es algo que a veces siento que no es lo que todo el mundo suele decir cuando empieza a emprender, pero yo, por ejemplo, los fines de semana para mí son sagrados. O sea, yo no toco, o sea, bueno, puntualmente he podido tocar, ¿vale? Lo reconozco, pero intento bajo ningún concepto hacer nada de trabajo el fin de semana. Y también intentar ponerme alguna hora máxima de cierre, ¿no? Al final del día. Porque aunque tenga muchísimo trabajo, es que me he dado cuenta de que al final, si no cumplo esas pequeñas cosas, una semana, dos, la máquina puede tirar, pero al final revientas, ¿no? Y digamos que un poco, quizás ese pasar un poquito de la raya en los últimos meses me ha dado esa capacidad o esa, no sé cómo decirlo, esa manera de verlo que ahora lo estoy llevando de una manera un poquito más equilibrada. Si bien es verdad que, bueno, pues también a día de hoy yo considero que lo que estoy haciendo no es 100% sostenible económicamente, así que creo que las próximas semanas, meses, o sea, todo lo que hago empieza a tener un cierto sentido y ya pues pueda equilibrarlo de alguna manera. O sea, estoy dándome como, tal cual, como estoy como en prácticas. Claro, bueno, y de ahí nace un poco de esa idea, ¿no? Principal de crear contenido y en todo este contenido, no solo a través de publicaciones en redes sociales, pues también viene la idea de crear un podcast, ¿no? Ese podcast en el que estás como emprendedor en práctica. ¿Por qué un podcast, Alejandro? Porque me encanta. A mí me encanta comunicar en audio, o sea, el micro. O sea, es que es algo que me encanta. Me encanta también consumir podcasts. Yo me paso escuchando podcasts, no sé, 5 horas al día. A ver, lo hago mientras hago otras cosas, ¿no? Pero lo típico de voy Normal. al gimnasio, me pongo un podcast. Lavo los platos, pongo un podcast. Recojo la casa, me pongo un podcast. O sea, no sé, doy un Vale. paseo, me pongo un podcast. Para mí es algo que Ujú, me encanta. ujú. Y de hecho tengo muchos que sigo y no sé, aprendo un montón y me gusta mucho eso. ¿Y por qué empecé con este podcast, ¿no? De un café con emprendedor en prácticas? Porque el otro que estaba haciendo, ¿no? De inteligencia artificial que comenté antes, que fue por el que empecé un poco todo, pues me estaba gustando y sí que está llegando a un punto en el que entrevisto a personas que creo que son muy guays, que aprendo un montón de ellas,
pero sí que al final era algo como bastante más encorsetado. Yo lo notaba así, como pues entrevistas que al final pues tengo que prepararme un montón porque tengo que investigar a la persona, lo que hace, ¿no? Bueno, te pasará a ti y al final pues ya requiere mucho trabajo y sentía muchas veces que al final pues a mí lo que me gustaba era ponerme delante del micro y hablar. Y claro, no era lo mismo que estar una hora preparando un contenido, luego, no sé, hacer que si shorts para la red, bueno, ya sabes, ahora todo lo que hay que hacer para que un podcast empiece a moverse. Y al Ujú. final yo era como una sensación de que necesitaba otro tipo de comunicación más natural. Que Y de dependiera ahí, solo de ti, a lo mejor, que no te implicara ese tiempo ni el tiempo de otra persona, porque al final también esperar a que la mm, gente pueda, no pueda, cuadramos, no cuadramos, pues también van pasando días ahí, que también mm, es una sí, responsabilidad. pero, por ejemplo, ahora estoy de hecho metiendo alguna entrevista, pero creo que no era tanto en sí el hecho de entrevistar a alguien, que también, sino el hecho de tener que prepararme tanto, ¿no? ¿No? De alguna manera, o tener como un formato tan como cerrado Ujú. y estructurado. Entonces, en este nuevo podcast, o sea, de hecho, lo digo muchas veces, que yo lo hago como fuera un audio de un amigo a otro amigo, o sea, no pongo ni música, ni lo edito, o sea, es como me salga natural. Es algo que además, no sé, intento también transmitir cómo voy sintiendo, que creo que es algo que puede inspirar a otros emprendedores o personas que lo están pensando, ¿no? Y que también dé como una especie de diario de a bordo de qué es lo que está pasando, ¿no? Una persona en este proceso que creo que es súper interesante, que es una montaña rusa de la leche y que al final, pues, al final, pues sí, pues creo que tiene un valor también que, incluso para mí mismo, un poco, no sé, casi decirlo terapéutico, ¿no? El sacar un poco, pues cuando tengo alguna rayada, alguna reflexión, pues ponerlo ahí y, no sé, creo que puede ser, y está siendo, interesante, creo, para mucha gente. Esto fue un acto también de soltar la perfección, ¿no? Con tu podcast, porque como has comentado, lo haces muy minimalista, ¿no? Eres tú, el micrófono, algo muy sencillo, sin edición, pues eso, no depende de nadie porque estás solo tú. Te sientes como más liberado, ¿no? Al hacerlo así, al hacerlo sin tanta perfección, sin buscar, pues eso, esa edición perfecta, sino simplemente abrirte y compartir, pues eso, lo que te apetece compartir. Sí, sí, 100%. O sea, al final yo eso es algo que recomiendo a todas las personas que estéis igual pensando en montar un podcast, o da igual, generar contenido, que al final se puede empezar muy pequeño. Que lo más probable es que cuando empieces cualquier contenido no te lea, no te escuche casi nadie. Que da igual, que si cometes errores da igual, que es bueno, de hecho, o sea, es práctica, ¿no? Y el primer episodio de nada o el primer capítulo de nada suele ser brillante. O sea, habrá ejemplos que sí, pero es como que es un proceso y sí que lo que dices tú, el soltar, ¿no? El hacerlo. Y de hecho, quiero decir que los primeros episodios, y está público para quien quiera, los primeros episodios eran solo audio, grababa con el móvil, con la grabadora del móvil, bueno, pues mira que tengo micro, pero era la cosa de sentarme, poner el micro, poner las luces. Era eso lo que quería evitar, ¿no? Ya. Y incluso, o sea, yo me hacía una lista de posibles temas, pero, o sea, ni siquiera decía, venga, hoy hablo de este. No, era como miraba la lista y muchas veces ni siquiera la seguía porque se me ocurrió otra idea y al principio era muy así, ¿no? Pero Luego sí que es verdad, el texto lo improvisabas o te lo preparabas un poco, 100%. porque, No, no me vale. preparaba. Casi ningún episodio me lo preparo, y eso sigue siendo así. Ha habido alguno que sí, porque ha habido alguno que me he querido informar y explicar acerca de, yo qué sé, los modelos de Hacienda y tal, pues obviamente pues son cosas que he tenido que investigar un poquillo antes, pero salvo cosas muy puntuales, es lo que me salga sin preparar nada. O sea, yo voy y grabo y ya está. Y no, no tienes miedo de quedarte en blanco, de decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque claro, tendrías que parar la grabación, ¿no? Y decir, espérate, vamos para atrás, vamos a empezar. Sí, la verdad que no tengo miedo. O sea, me podría pasar, pero también una cosa buena que tiene el podcast es que paras, le das a borrar y vuelves otra vez a empezar. O sea, quiero decir que no es en directo, que no es algo que tampoco, no sé, creo que sea crítico a vida o muerte, ¿no? Al final, pues creo que también le da esa naturalidad. Y yo creo que es algo, pues como, pues al final que una persona, o sea, cuando hablas con una persona, con cualquiera, pues
pues repite dos veces la misma palabra a veces, dice, dice, a veces se crea un silencio porque está Las pensando. coletillas, las coletillas. Claro, al final todo eso es súper natural y si me sale alguna vez, pues ya está. O sea, yo entiendo que a mí me gusta, de hecho, escucharlo. O sea, yo es que al principio, mira, al principio cuando empecé el primer podcast es en inglés. Y yo sé inglés bastante, pero obviamente pues cometo errores. Hablo de el de inteligencia artificial, el primero que hice. ¿Qué pasa? Que yo al principio estaba obsesionado en quitar todos los silencios, todas las respiraciones. Cada vez que hacía un error, quitarlo. Es que tardaba en editar cada episodio, era una locura, ¿no? Y es verdad que de ahí a lo de ahora, que simplemente doy al botón de grabar y lo que salga y se publica, pues la verdad que sí ha habido mucho cambio y sinceramente a día de hoy me quedo con lo último porque es que al final, o sea, ni tenemos tiempo para ponernos a hacer todo esto, edición y demás. Y segundo, es que creo que incluso resta cuando, o sea, escuchas un episodio de algo, de un podcast tan ultra mega editado, yo creo que también le resta tanta naturalidad que al final, pues incluso desconecta con la persona que lo escucha. Yo creo que el hecho de que sea más fluido, más natural, no sé, es que al final es que las personas hablamos así, cometemos errores, nos equivocamos, o sea, eso es algo superhumano. Y el hecho de no tenerlo, o sea, de depurarlo todo, ponerlo así, es que al final incluso parece que lo ha hecho una IA, ¿no? Al final creo que pierde toda esa gracia que tiene un podcast. Y decías que bueno, que tu anterior podcast lo tienes como más aparcado, el podcast de entrevistas, ¿lo vas a aparcar definitivamente? O bueno, estás cogiendo como, te estás tomando como un descanso para luego retomar. Vale, a ver, eso es una buena pregunta. Digamos que, bueno, tengo tres podcasts en total. Tengo el de The AI Coffee Podcast. Nos ha quedado claro que te encantan los podcasts. Sí. O sea, yo empecé The AI Coffee Podcast, creo que lo dije mal antes, empecé en 2022, a finales de 2022. Luego, como a lo largo de 2023, creo que fue, empecé un experimento que se llama Innovación para Humanos, que era un podcast que era muy parecido, pero en español. Y estuve haciendo a la par un tiempo las dos y la verdad que era demasiado, ¿no? Entonces, Innovación para Humanos, 100%, salvo que cambie la vida ahora de repente, a priori está parado, hay, creo que son 12 episodios o algo así, está ahí, no lo voy a borrar, creo que está interesante, pero no sigue, ¿no? Pero The AI Coffee Podcast sí que es cierto que yo le tengo mucho cariño y no lo quiero cerrar al 100%, pero es cierto que ahora es muchas cosas, ¿no? Estoy haciendo malabares entre el podcast en español hablando de mi emprendimiento, ¿no? El de inglés de IA, y sí que es verdad que lleva mucho curro detrás, mucho trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación. Y este de IA, la idea es que voy a reducir probablemente, o sea, yo hago como por temporadas. Entonces, tengo ya prácticamente todo grabado hasta junio más o menos del 25. Y salvo que pase alguna cosa extraordinaria, que salga, yo que sé, un patrocinador o una cosa que diga, venga, me animo a darle mucha más caña, a priori mi idea es pasar a hacer un episodio por mes para reducir un poquito, porque hasta ahora era uno a la semana y era demasiado, ¿no? Entonces así sigo, porque quiero que siga, a mí me sirve, o sea, pero yo no cobro nada por hacer esos episodios, pero me sirve para conectar con personas que están en el mundo de la IA que me aportan un montón y que creo que aportan mucho a la audiencia, aprender y para seguir como, no sé, al final pues creciendo un proyecto que estará ahí en la sombra, ¿no? Como quien dice, pero ahí sigue. Y sí que el de un café con un emprendedor en práctica, sí que ahora me hace mucha más ilusión, obviamente, porque quizás es lo último, no lo sé, pero ese sí que darle todo el empuje que pueda. Seguiré, a priori empezó diario, porque estoy loco, como dices. Luego ha pasado a ser semanal, que es ahora, y espero poderlo mantener semanal, que al final es un poquito, ya es bastante exigente uno por semana, pues intentar que siga así durante todo el tiempo que pueda. Y te está ayudando este podcast en emprendimiento. ¿Me está ayudando? Sí, yo creo que sí. Sobre todo me está ayudando, como digo, a una parte más mental, de creérmelo un poco más, de también conectar con otras personas, de ver que no estoy solo emprendiendo, ¿no? Que es algo que notamos muchos y muchas. Y me está ayudando un montón porque me ha pasado y espero que te pase a ti mucho porque de hecho invito a quien escucha a hacerlo. Me ha pasado de que hay personas que me escriben sin yo conocerlas de nada y me dicen, me ha encantado el episodio no sé cuánto que hablas de la ansiedad, a mí me pasa exactamente igual, tal.
Y me encanta. O sea, me da como esa energía, o sea, me da muchísima energía porque, o sea, no Pero todo tiene el que ser mundo es un dinero. subidón, ¿no? Que alguien te Y escriba y te diga, oye, que te estoy escuchando, porque al final cuando grabas estás tú solo aquí con el micro y es como, bueno, parece que hay grillos detrás, pero no, hay personas que realmente te están escuchando y que están conectando. Esto tiene que ser increíble, ¿no? es increíble y de hecho, o sea, 100% invito a todo el mundo, más allá de contigo, conmigo, con lo que sea, invito a todo el mundo a que a sus creadores de contenido, a la gente que les inspira, a la gente que hace podcast de forma altruista al mundo, ¿no? Lo que sea, que les escribáis un comentario en la red, yo que sé, en Spotify, en YouTube, lo que sea, o un mensaje por LinkedIn, por lo que sea, por correo. Es que anima muchísimo. Y hay muchos días que yo lo siento mucho y yo creo que les pasa a casi todos los creadores. Hay días que realmente, por lo que dices tú, te ves hablando frente a una pantalla solo y dices, estoy haciendo el ¿Qué hago yo tonto. aquí? ¿Qué hago yo aquí? Exacto. No, o a veces incluso que depende de qué sea el contenido, te expones un montón y dices, wow, hoy lo que he dicho esto, tal, no debería, y te rayas un poco, y yo soy mucho de decir, da igual, lo publico, ya está, ¿no? Pero es verdad que está guay que de repente alguien te diga, oye, esto me ha ayudado, me ha inspirado, me ha servido. Es que de verdad ya te digo, mejor que te mandaran un Bizum, como quien dice. O sea, es muy guay. ¿Qué más está gustando? O sea, el contenido en sí o el formato así tan natural. Yo creo que el formato. El formato claramente me está gustando, ¿eh? El hecho de que sea un poquito más improvisado, un poquito menos, Ujú. sí, menos preparado, ¿no? Además, menos educativo, como quien dice, porque a mí me gusta mucho formar, o sea, es parte de lo que hago como emprendedor, hacer formaciones y demás. Y el podcast ese de IA es un poquito más en esa línea, pero este es verdad que a día de hoy como que siento que estoy buscando más inspirar a otras personas, que empaticen conmigo o empatizar yo con ellas, conectar y me llenan mucho más, la verdad. O sea, no sé. También que a mí me gusta hablar mucho, ya lo estás viendo, Yasmina. Sí. Entonces, me mola mucho el Lo tienes exponerte. fácil, ya va rodado, ya toca. Ya, tengo no sé si un problema o una virtud, pero todos mis amigos hablo demasiado a veces, sí. Bueno, eso está bien, eso está bien. Yo soy más calladita, o sea que eso está bien, ¿no? Nos estamos equilibrando. Bueno, ¿y crees que te está echando un cabo la IA, ¿no? Tanto que la nombras y forma parte de tu emprendimiento, que ahora también hablaremos de ella, pero te está echando un cabo para crear tu marca, para crear tu podcast, para contenido. O sea, me imagino que la utilizas, bueno, a saco, ¿no? Sí, ahora matizo mucho. Yo siempre hablo de que hay que entender bien para qué vale la IA y para qué no, intentar que la IA no te reemplace, sino te propulse, ¿no? O te empuje, y buscar siempre ese híbrido entre lo que aporta bueno un humano y lo que aporta bueno una inteligencia artificial, ¿vale? Dicho este contexto, este paréntesis, lo explico un poco, ¿no? En cholas, como dices. Yo uso mucho la IA para inspirarme, para debatir con ella. O sea, de hecho, o sea, tengo alguna conversación con ChatGPT que es algo así como una especie de mentor, mentora, consultor, llamémoslo como queramos, y eso me ayuda un montón. Ahora, las decisiones obviamente pues las tomo yo, ¿no? En mi vida profesional, de creación de contenido, lo que sea. Y luego, a nivel propiamente de la creación propiamente del contenido, claro, yo el episodio, estoy yo detrás, un humano. Yo considero que un episodio de un podcast no debería ser una voz sintética de una IA leyendo un texto hecho por ChatGPT. O sea, que hay podcasts que son así. A mí eso no, creo que no tiene ningún sentido, porque al final, cuando creamos contenido es pues para conectar con otras personas, ¿no? Y creo que hay un componente muy importante de que los humanos conectamos con humanos. Y esa conexión es, si, da igual que sea que pongas un post en ChatGPT copiado y pegado, ¿no? De una IA, ¿no? Directamente, o sea, que lo pongas en LinkedIn, quiero decir, de ChatGPT o lo que sea, eso funciona peor. Está demostrado científicamente y tiene todo el sentido, ¿no? Si lo piensas. Pero, ¿yo para qué lo uso? Pues una vez hago el contenido, yo tengo la transcripción del podcast. Pues cojo la transcripción, tengo un chat ya abierto de ChatGPT, la copio, la pego y le digo, hazme una descripción para poner en las notas del programa. ¿Por qué? Porque eso es una cosa que no lee nadie o casi nadie. Vale, vamos, no nos vamos a engañar, pero
cuando tienes un podcast es algo muy importante porque eso es lo que te da el SEO, lo que hace que alguien pues te encuentre, en fin, todas esas historias, aunque luego no sirve como para nada, ¿no? Desde ese punto de vista creativo. Pues yo todo eso que lo haga la IA. O sea, yo ahí no quiero saber nada, no quiero perder tiempo, no quiero o sea, que a veces es una tontería de descripción, ¿no? Son dos párrafos, pero es que el pensarlo y hacerlo, pues no, yo quiero ese tiempo dedicarlo a otra cosa que sí que aporte, ¿no? Y ahí sí que la uso mucho. Y luego también, pues la uso pues para eso, para que me dé ideas, para incluso darme feedback. Alguna vez la he usado y es muy guay, ¿no? O sea, yo creo que ahí aporta mucho, pero siempre como una especie de copiloto, ¿no? Incluso un secretario, secretaria. Yo lo veo así, no tanto como Becario, alguien que ¿no? me La IA, reemplace. la IA es el becario. Totalmente, el becario que le dices, mira, haz esta descripción porque yo ahora me voy a poner a otra cosa, algo así. O sea que para inspirarnos, pero para hacer copia y pega, pues no. Obviamente siempre tenemos que darle nuestro enfoque, ¿no? Nuestro tono, para que todo sea mucho más natural y reemplazar pues lo que haga falta reemplazar. Y bueno, Totalmente. tú que te dedicas a la inteligencia artificial, o al menos estás en el camino, ¿en qué se basa tu emprendimiento? ¿Qué estás haciendo o qué te gustaría hacer? Me gusta que lo plantees así, qué estás haciendo y qué te gustaría hacer, porque creo que puede ser el punto, ¿no? Ahora, sobre todo, lo que decía es eso, que estoy principalmente haciendo formación a empresas, que es algo que me encanta, y también formación a través de escuelas de negocio y demás. De hecho, lo que decía, estoy como profesor de un máster de Big Data, haciendo clases, pues eso, muy técnicas en este caso, pero también a empresas hago formaciones de inteligencia artificial, ética, aplicada, eficiente, cómo mejorar sus sistemas, cómo mejorar, bueno, en fin. Lo bueno es que como al final yo soy físico, sé de programación, pero me he especializado mucho también en temas más de diseño ético, accesible, experiencia de usuario incluso, como que puedo dar una perspectiva bastante interesante a cómo empezar a aplicar inteligencia artificial en un negocio, ¿no? Y creo que ahí es donde más valor suelo aportar. ¿Qué pasa? Que al margen de eso, también me mola mucho cacharrear, o sea, ponerme a hacer código, a programar, ¿no? Y yo no soy de programar 100% de mi vida, de hecho me moriría haciendo 100% ahí programación, pero sí que me gusta y es que me retroalimento también con aprendiendo cosas nuevas y creo que tiene todo el sentido. Entonces también hago desarrollos para empresas, ¿no? Y eso se materializa en hacer modelos de predicción basados en datos, ¿vale? Por resumirlo así mucho, que es un poco lo que hablaba al principio, ¿no? De intentar, pues no sé, por ejemplo, basado en los datos que tienes en tu e-commerce, predecir cuántas ventas vas a tener el mes que viene, el año que viene, o si haces X acción, qué impacto va a tener, ¿no? Basado en los datos del pasado, pues todo eso al final, aunque ahora no es lo que la gente piensa que es inteligencia artificial, es la inteligencia artificial antes de ChatGPT y es súper útil y está demostrado. Al final no deja de ser como estadística súper empujada a tope, ¿no? O sea, y con mucha seriedad, se programa, se hace, y eso puede dar mucho valor a las empresas. ¿Y qué es lo que me gustaría hacer así en un futuro, ¿no? Pues a mí lo que más me gustaría, y cada vez lo tengo más claro, es no solo trabajar como freelance o formador, que es un poco lo que estoy haciendo ahora, sino crear mi propia empresa, mi propio emprendimiento, mi propia startup. Y de hecho, no sé muy bien cuándo vas a publicar esto, pero estoy en un proceso de una incubadora de startups que estoy muy contento con un proyecto que estoy haciendo con una socia que además somos súper amigos, que es básicamente de introducir chatbots de inteligencia artificial en el apoyo de, bueno, sobre todo de servicio de atención al cliente, ¿vale? En distintas Ujú. áreas, para, pues eso, el apoyo, ¿no? A mejora de experiencia de usuario en, por ejemplo, un e-commerce, en una clínica dental, en una serie de casos. Y eso es lo que más ahora mismo me emocionaría porque a largo plazo la verdad que creo que tiene mucho sentido, me parece una experiencia brutal, ya esa es una aventura mucho más, no sé, me parece muy, muy guay. Y ahora mismo pues en este proceso de la incubadora en la que estoy de startups, creo que voy a aprender un montón, así que bueno, estoy muy, muy motivado con ello. Esto para contarlo un poquito en cholas, Alejandro. Vale. Esto sería el típico mensajito que nos sale en las páginas web, donde sale un robotito o un mensajito de, oye, que puedo ayudarte, y de ahí va tirando del hilo y nos va guiando en el proceso, ¿no? ¿Es eso lo que te gustaría Eso enfocarte? Si estuviéramos en 2022, te diría que es eso.
¿Qué pasa? Que en los últimos años eso ha evolucionado un montón. Y lo que ocurre es que casi ningún negocio está ahora mismo al día, ¿no? Y entonces, yo creo que todos y todas tenemos en mente, incluso por teléfono, ¿no? Los contestadores automáticos de pulsa uno si quieres Ujú. hablar con no sé qué. Bueno, pues todo eso ha evolucionado radicalmente y ahora en 2025 se puede hacer sistemas que por voz, con lo que llamamos lenguaje natural, es decir, en español, en inglés, en el idioma que queramos, pero natural, o sea, que no Ujú. estamos hablando como con Google, ¿no? O sea, como algo muy, muy natural, poderle decir, resérvame una mesa para cenar al restaurante a las 10 y que te diga, a las 10 no sé qué", o sea, como tener una conversación como que fuera literalmente una persona, ¿no? Ya sea por voz hablada o ya sea incluso por texto. Y lo que Ujú. quiero hacer realmente es, o sea, lo que estamos pensando es introducir como todas las nuevas tecnologías, como tú decías, a esos pop-ups que salen en las páginas web, pero como mucho mejor, porque normalmente esos pop-ups normalmente siempre tienen opciones predefinidas, ¿no? De, yo qué Sí. sé, entras, te pone ver servicios o contactar conmigo, ¿no? Y tú vas dando botones, que eso estaba muy guay hace unos años. Ahora es que tú directamente le puedes hablar y preguntarle, dime si ha habido un caso de éxito en, yo qué sé, en tu página web, ¿no? O la persona que el negocio que sea. Hay un caso de éxito en el portfolio que tenga que ver con mi sector en estas condiciones, no sé qué. Y el propio chatbot, o ya lo que se suele decir ahora es agente de inteligencia artificial, busca entre toda la base de datos, te da una respuesta clara en el idioma que tú quieras, puedes incluso predefinir, yo que sé, que esta semana hay una super oferta, pues que hable de esas ofertas puntualmente y darle como muchísima más capacidad realmente de gestionar e incluso mucha más interoperabilidad, que te permite incluso hablar con el chatbot vía WhatsApp. Ya decía, hay sistemas que incluso le puedes llamar por teléfono, ¿no? Y se hace como un contestador, pero que es que vamos, Todo como mucho eh, más preciso, ¿no? Porque antes le dabas una sí, información o tenías que escribir un texto, pero si a lo mejor había una palabra que no cuadrara o lo que sea, pues ya no te daba la información, lo tenías que meter como todo, como muy fácil para ella. Pero ahora por lo que veo es todo como mucho más amplio y mucho más preciso, ¿no? Que puedes buscar cualquier información en cualquier punto de la web, ¿no? Por decirlo así. exactamente. Y incluso de la manera que sea, el idioma que sea. Que eso para muchos negocios al final no deja de ser una barrera, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, con las clínicas dentales, que tenemos algún potencial cliente que estamos hablando, ¿no? Para terminar de definir esto, que igual están en una zona, mismamente en España, que tienen varios idiomas, varias lenguas. Pues antiguamente tú tu chatbot lo tenías en castellano, español, digamos, o lo tenías en catalán, o lo tenías en inglés, o lo tenías en el idioma que tú quisieras, pero ahora tú directamente es que le puedes hablar en turco, en coreano o en el idioma que tú quieras. O sea, realmente es agnóstico del idioma, es lo que decimos un poco, a ver, una término un poco raro, pero como que no da igual el idioma en el que le hables, incluso te responden el que tú mismo, o sea, incluso que tu web La web esté sea en en un español, idioma. por ejemplo. O sea, puede ser una web en español y yo preguntarle en inglés que me va a dar, me dará la respuesta en inglés. Exacto. Si se programa como tal, o sea, no necesariamente es así, pero si le das esa opción a la gente o al chatbot, te lo dan en inglés, en el idioma que tú preguntes. Con lo cual, esto para incluso zonas turísticas, o sea, esto abre un montón de posibilidades que obviamente, pues, o sea, por eso digo que de hace 2 años ahora o hace 3 años ahora ha cambiado radicalmente el panorama de los chatbots. Así que sí, es un poco la respuesta. No sé si es Y en ya, solas o no. sí, sí, lo he intentado ponerle un poquito las cholas a todo esto y bueno, la verdad que es una pasada, ¿no? Las aplicaciones de la inteligencia artificial hoy en día, da respetillo todo lo que se viene, todo lo que va a poder hacer, te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial. Es una pregunta que respondo muchísimo. Depende muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que la inteligencia artificial, 100% seguro, va a reemplazar a todas las personas que lo que hagan sea algo mecánico, algo que no aporte un valor extra, ¿vale? Diferencial humano y no tenga esa autenticidad, ese extra, ¿no? Que comenté que era tan importante hace un poquito en el episodio. Y eso 100%. Y es inevitable. Y yo creo que llegará un punto que sea hasta deseable de alguna manera, ¿no? Que todo eso mecánico, aburrido, repetitivo, que nos sustituya una inteligencia artificial. O sea, yo creo que es, desde el punto de vista social y humano, deseable.
Otra cosa es, obviamente, éticamente, es algo que va a pasar en muy Claro, pocos pero tiempo. la persona que hay detrás, ¿no? La persona que está trabajando dirá, pues mira, Alejandro, a mí tanta gracia no me hace, ¿no? Totalmente. A ver, yo lo que creo es eso, que al final la IA va a hacer un montón de cosas, va a ser como una herramienta, y es una herramienta brutal, pues como puede ser Photoshop, Excel o muchas otras herramientas, que va, obviamente, o sea, si pensamos, yo que sé, Excel, ¿no? Por ejemplo, antes había muchísimas personas, muchísimos contables haciendo cuentas a mano o con calculadora o con Abaco, ¿no? Y vino una herramienta que se llama Excel y automatizó un montón de procesos y hoy en día nadie se imagina hacer cálculos a mano pudiendo usar una tabla de Excel, ¿no? Pues esto yo creo que es algo que está pasando, que entre comillas es deseable, pero lo malo es que está pasando muy deprisa. Y yo creo que ahí está el punto, ¿no? Que lo clave es justo lo que hablaba, ¿no? A través de la formación o a través incluso de un cambio de mentalidad que tenemos que hacer los profesionales, ver y pensar, vale, pues no puedo usar la inteligencia artificial, copiar y pegar, porque si solo me dedico a hacer eso, entonces, ¿qué valor aporto yo como profesional, como humano, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es eso, el encontrar qué ventajas tenemos como humanos, que tenemos un montón. Hablamos de la comunicación, la empatía, la conexión con otras personas, la creatividad, la innovación. Todo eso es muy humano. Y la IA eso lo tiene muy difícil. Quizás en un futuro lejano probablemente pueda hacer cosas de estas, pero a día de hoy, no sé, cuando estamos enfermos, por ejemplo, y nos sentimos mal, nos sentimos con dolor, con problemas, pues es que hay un punto de que vamos a un médico, vamos a un hospital y que haya una persona humana delante de ti que te entienda, que empatice, que te comunique las cosas bien, que te dé como un cariño, ¿no? emocional, eso es algo que ninguna máquina va a sustituir. Ahora, que esa persona tenga que estar minutos y minutos haciendo redacciones de papeles, burocracia, meter en la base de datos lo que te pasa, que quede tu historia al médico, que se procese, que no sé qué, eso que lo haga una IA. Eso no aporta nada en lo que es la relación humano-humano, ¿no? Y yo creo Ujú. que hay que buscar siempre ese punto de equilibrio y de liberar al humano, digamos, o sea, robotizar, digamos, parte de nuestro trabajo para desrobotizarlo de alguna manera y que, pues pensando, ¿no? en esa metáfora de los médicos, que tengan más tiempo para mirarnos a los ojos, darnos un abrazo o para sentarse 10 minutos a explicar lo que puede pasarnos, ¿no? Tiempo para donde ellos aportan valor, ¿no? Como se suele decir, para lo Efectivamente. realmente importante, y la IA pues que haga pues, el trabajo más pesado, ¿no? El trabajo que no Que necesitamos además hacer nosotros. Y que además lo hace mejor. O sea, de hecho, por ejemplo, en el sector médico, el análisis de pruebas clínicas, ahí ya, bueno, ya a día de hoy es brutal. Por ejemplo, cuando se hace una prueba, una ecografía, una resonancia, lo que sea, buscando no sé, un posible tumor, por ejemplo, es que al análisis de esas imágenes es que lo hace muchísimo mejor que cualquier humano. ¿Por qué? Porque un humano pues puede estar cansado, puede tener la vista cansada, puede haberse levantado mal, puede tener, no sé, ¿no? Y esto hablamos de que va píxel a píxel una IA buscando si hay una posible alteración. Entonces, claro, esto a millones de cálculos por segundo comparado con todas las ecografías, imágenes tal que haya tenido a lo largo de todos los datos que le hayan entrenado, es que lo va a hacer mejor. Pero ahí está guay, que lo haga una IA, que te analice todas las imágenes, todos los patrones, que le dé un resultado a una persona y que sea esa persona la que compruebe de verdad de, vale, puede ser que sea real, vamos a hablar con esta persona, voy a explicar lo que puede estar pasando. Justo, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Que no es fácil, ¿eh? Y te ha pasado algo divertido con la IA? ¿Te ha dado algún resultado que tú digas, madre mía, o algo curioso que se pueda contar? Pues muchos, sí. A ver si se me ocurre alguno así ahora. Yo creo que la IA un poco, la gracia que tiene es que al final está entrenada con un texto, ¿no? Y esto es algo que me gusta recordar, que, o sea, ChatGPT, que probablemente es lo que todos conozcáis mejor, ¿no? Conozcamos mejor, al final no deja de ser una especie de base de datos gigante que ha guardado como la relación que existe entre dos palabras como más probables entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo ha aprendido leyendo millones y millones y millones y millones de textos en Internet. ¿Qué ocurre? Que ocurre muchas veces que la gente piensa que, y ya me incluyo a veces, o sea, caigo en ese error, la gente piensa que la IA sabe cosas, la IA calcula cosas, analiza cosas.
Y sí que es verdad que los últimos modelos están metiendo cosas por ahí para que lo haga, pero por regla general, un modelo de estos LLM que se llama, que son de lenguaje, ¿vale? Como ChatGPT, estos modelos saben hablar muy bien. Son loros que hablan estupendamente porque han leído muchísimo, pero no tienen ni idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una cosa que me parece divertidísima es que si le preguntáis cálculos matemáticos, eh, a veces va mal, porque simplemente lo que hace es, mira, en su todo lo que ha leído, entre comillas, ¿no? Como que busca y dice, pues si pongo uno más uno, ¿qué es lo más probable? ¿Qué palabra es más probable que salga, ¿no? Y claro, si lo ha leído muchas veces, que es dos, te lo da. Y de hecho, cálculos sencillos no tiene ningún problema. Pero con trabalenguas, con cálculos un poco más complejos, con juegos incluso de niños, o sea, podéis probar o buscar. Hay veces que es muy divertido porque falla. Porque falla porque no sabe nada, ¿no? Y el típico de Juan tiene tres hijos, Ana, Pedro y Lucas. ¿Cómo se llama? No, el padre de Juan tiene tres hijos, eso, tiene no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo se llama el cuarto? Y te dice, no lo sé, no necesito más información, ¿no? Cosas así que me Claro. hacen mucha Claro que al final gracia. lo que no puedes razonar, ¿no? Lo que tú dices, ella lee Ef- datos de lo que le ponemos, de lo que volcamos, pero no razona como una persona. Exacto. Y es algo que me parece muy divertido y que ya digo que los últimos modelos están metiendo un montón de capa de análisis, de razonamiento, de cálculo, porque se dan cuenta de que es necesario. Pero a mí me parece muy divertido, porque en el fondo es como que tenemos un loro, porque más o menos así, un loro que ha leído todos los textos de la humanidad, es algo que no podría hacer ningún ser humano, por así decirlo. O sea, es que se han podido leer todo Internet, prácticamente, o todo Wikipedia. O sea, es que pensad lo que supone todo eso, ¿no? Entonces ¿Mm? sabe leer y escribir muy bien y aparentemente siempre te dice que sabe cosas, o sea, que eso es lo peligroso, siempre te dice un resultado, pero casi siempre acierta, pero hay un gran margen de error. Y eso es, yo lo veo divertido en ese sentido, desde este punto de vista de si le preguntas por un juego, le preguntas por un trabalenguas, le preguntas algo así. Pero qué peligroso es, también viéndolo desde ese punto de vista, si confiamos ciegamente en ChatGPT, en su criterio, ¿no? Y aquí veo un peligro brutal porque veo muchas personas haciendo la declaración de la renta con ChatGPT. Pues cuidado, porque igual ChatGPT sabe muy bien qué significa la palabra impuesto de no sé qué, pero no está actualizado de la última ley, el último no sé qué, y no va a ser jamás como un asesor, una persona que trabaje en eso, que esté al corriente y que sepa claramente cómo aplicarlo a tu caso y todas esas historias. Mm, Claro que al final no solo se trata de usarla a nuestro favor, de que nos ayude, sino de tener la cabeza fría y decir, bueno, ¿en qué te hago caso y en qué no, no? Porque si nos fiamos, lo que tú dices, ¿no? Si nos fiamos 100% de ella, nos puede meter en un marrón importante, ¿no? Bueno, Alejandro, total. para ir cerrando, me gustaría saber qué haces en tus días chof. O sea, nos dijiste antes bueno, que hay días en los que bueno, las cosas no salen, que te piensas dónde me metí, ¿no? ¿Para qué me tiré a la piscina si aquí no hay agua? ¿Qué haces en esos días? Buenísima pregunta. Uf, dentro de lo que pueda, ¿vale? O sea, dentro de, en la medida de lo que pueda en ese momento. Intento como aceptar esas emociones, que muchas veces es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, ¿no? Pero lo intento aceptar porque creo que es parte del camino. O sea, al final emprender, y da igual lo que sea, yo creo que aquí, no sé, alguien que haya tenido un hijo o hija, alguien que, no sé, haya empezado, se haya mudado a otra ciudad, alguien que haya emprendido, como quien diga, algo en su vida, sea profesional o no, es que hay muchísimo de incertidumbre, ¿no? Y muchísimo de duda, muchísimo de miedo, muchísimo de síndrome de impostor y todo eso. Y en la medida de lo posible es que intento no rechazarlo. Intento de alguna manera decir, venga, tengo esa sensación, hoy sentirme así, aceptar que igual ese día, pues, igual no puedes trabajar tanto o no puedes hacer tanto como pensabas, tener un poco de autocompasión contigo, ¿no? Y, no sé, intentar a medida de lo posible dar un paseo, hacer algo de deporte, a mí es algo que me suele ir bien y sobre todo hablar con otras personas. Eso para mí ha sido clave. Cuando uno emprende en particular, ¿no? Como freelance o un emprendimiento, se suele sentir súper, súper solo o sola y poder estar en una comunidad, hablar con alguien, no sé, tener un café virtual con alguien, es que da la vida, ¿no? Y es algo que yo personalmente siempre recomiendo eso, que no te encierres en lo que estés haciendo,
O sea, obviamente necesitas mucho tiempo de estar solo, perdón, de ¿Verdad? De pensar apoyarte al final en personas que están viviendo también lo que estás viviendo tú y apoyarnos ahí un poco mutuamente, ¿no? justo y sobre todo que al final casi todas las personas tenemos los mismos miedos, los mismos problemas, las mismas sensaciones y hay personas que llevan 20 años en esto de emprender o de ser madre, padre o de mudarse o de lo que sea y que van en el nivel 100 del juego y tú estás empezando, ¿no? Entonces, ver un poco también a través de esa experiencia qué consejos tienen, qué te aportan y a mí personalmente es algo que me ha ayudado un montón y la medida posible es algo que intento hacer, ¿no? A través de lo que comunico, que no, pues que a veces también uno siente que igual estás en el nivel 2 del juego y que el que está en el nivel 100 tiene muchísimo que aportar, pero estando en el nivel 2 también aportas mucho a lo que está en el nivel 1 o nivel 0. Y al final es ser parte de como una especie de red global del mundo, ¿no? Es algo muy importante y que normalmente además hay un poco de karma, ¿no? En todo esto de al final, a mí me ha pasado muchas veces de forma súper altruista echar una mano a alguien y que luego de repente te viene como por 10.000, ¿no? O sea, una cosa como muy guay. Y también, pues eso, recomiendo que cuando estés un poco mal pidas ayuda porque 100% seguro que si alguien te pide ayuda otro día que igual estás bien, es que seguramente también te salga muy natural dársela, con lo cual es súper importante ver eso, sí. Gente. Y eres feliz con lo que haces, aunque no sepas muy bien cómo saldrá todo, pero bueno, disfrutas el camino. Mucho, la verdad que sí. O sea, yo creo que eso es o sea, no siempre, o sea, voy a decir no siempre, no siempre todos los días es idílico perfecto, pero mayoritariamente sí. Estoy muy contento con haber tomado esta decisión, estoy aprendiendo muchísimo. O sea, yo para mí ese es el principal sueldo que estoy sacando, es muchísimo aprendizaje, que al final, pues eso, llevo 3 meses 100% por mi cuenta y, joder, he aprendido mucho. Siento que he aprendido mucho de venta, de comunicación, de funnels, de un montón de historias que no es algo ni siquiera que sea como lo que yo haga, ¿no? Pero que al final te tienes que poner a aprender incluso de temas legales, de temas de impuestos, de temas... Anda que no. O sea, yo creo que es como un máster, realmente, ¿no? Y a mí eso personalmente me motiva un montón. Y luego también que al final... pues pueden abrirse muchas posibilidades. Al final, la incertidumbre pensamos siempre como que es mala, pero también es muy buena. O sea, no sabes qué te va a venir, pero a veces te vienen cosas muy buenas que no te imaginas. Y yo estoy contento, ya te digo, en este momento. No sé qué va a pasar en el futuro, pero a día de hoy sí. Y si dejara de estar feliz y contento en esto, pues que un trabajo por cuenta ajena o otra historia y ya está. Ujú. Efectivamente. ¿Y dónde te encontramos, Alejandra? Para la gente que quiera contactar contigo, ver tu trabajo, ¿dónde te podemos encontrar? Vale, pues lo primero que diría es mi página web, que es www.alejandroperezperez.com, que ahí pues hablo un poco de todo lo que hago, en fin, quien quiera conocer más ahí está. También en LinkedIn escribo bastante, es una red que uso bastante, que bueno, Alejandro Pérez Pérez, supongo que igual pones el enlace en algún lugar, así que vayan. Y Ujú, luego también, bueno, en todos los podcasts que he hablado y un proyectito nuevo que estoy haciendo ahora, que es una newsletter que se llama Diseña IA para Humanos, que está ujú. en iahumana.substack.com, que llevo poquito tiempo haciendo y que ahí justo estoy intentando ahora un poco, pues hablar un poco de cómo, justo lo que hablaba un poquito antes, ¿no? De cómo usar inteligencia artificial en la forma en la que nos potencia y no nos sustituya, ¿no? Y de forma ética, de forma eficiente y de forma un poco real. Porque yo siento que a día de hoy muchas personas están pensando en utilizar inteligencia artificial, lo han podido utilizar un poco en su vida personal, ChatGPT, un poquito, ¿no? En su vida profesional, pero creo que hay que dar un poquito un salto más allá, ¿no? Y es difícil el pensar cómo, no sé, un copy o un agricultor o no sé, una empresa de seguros pueda meter inteligencia artificial de forma real, ¿no? Y con números, y que dé un valor real, ¿no? Más allá de usar ChatGPT con cuatro tonterías, ¿no? Y es un poco lo que estoy intentando divulgar también a través de esa newsletter. Al final todos la podemos utilizar, lo que pasa que estamos un poco como en periodo de adaptación, ¿no? Como los niños
en el cole, ¿no? Que está pasando todo muy rápido, como tú decías antes, y no somos capaces de quizás ver todo el potencial que tiene para ayudarnos en el día a día, en negocios o no, en casi ya cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por ponerle hoy las cholas a la IA. Me ha encantado esta charlita contigo. Muchísimas gracias por venir a contarnos un poquito más sobre ella. Y nada, un abrazo muy grande, gracias. Un abrazo muy grande, Yasmina, ha sido un placer y nada, pues cuando quieras, aquí estoy.